El político opositor venezolano Manuel Rosales y ex alcalde de la ciudad de Maracaibo y también ex gobernador del estado Zulia en Venezuela, regresó a Venezuela y fue arrestado tras 6 años en el exilio político. El político opositor venezolano Manuel Rosales, quien estuvo exiliado en Perú desde el 2009, fue arrestado este jueves en Maracaibo poco después de su llegada al país. Recordemos que huyó en ese año debido a que sobre él pesaba una orden de captura emitida por el gobierno venezolano por supuesto enriquecimiento ilícito y también desvío de fondos y malversación de fondos de instituciones de caridad para o hacia los bolsillos del ex gobernador cuando se encontraba en la gestión de la gobernación del estado Zulia. Quien fuera el candidato a la presidencia en el 2006 contra el ex fallecido presidente Hugo Chávez, Rosales es acusado por la justicia venezolana de enriquecimiento ilícito durante sus 2 periodos como gobernador del estado Zulia. Medios locales y miembros de la oposición que acompañaron al dirigente en su llegada en una concentración que se dio en la avenida 72 de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, informaron que Rosales fue detenido por agentes de los servicios de inteligencia, el SEBIN, y embarcado en un avión oficial con destino a Caracas. En el aeropuerto de Maracaibo, el aeropuerto internacional La Chinita, había fuerte presencia de militares. La fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz advirtió la semana pasada que el político sería arrestado si entraba a Venezuela. Según la imputación del Ministerio Público en 2009, en sus declaraciones como gobernador, Rosales registró fondos que no pudo justificar ante el órgano Contralor. A pesar de que el anuncio se produjo hace varias semanas, la llegada de Rosales es una sorpresa para muchos venezolanos que ahora se preguntan sus intenciones y su estrategia al entregarse a las autoridades, explica el corresponsal de la BBC Mundo en Venezuela, Daniel Pardo. Desde el asilo en Perú, Rosales fue consultor político y dirigió la creación del partido de oposición venezolano Un Nuevo Tiempo. Venezuela rompió relaciones con Perú cuando Rosales recibió el asilo en ese país, en el año 2009. Aquí hubo una especie de cortocircuito en las relaciones entre estos dos países, entre Venezuela y Perú, debido a que Perú le otorgó el asilo político, pero Venezuela objetaba en contra de ello debido a que consideraba a Rosales como un delincuente y aún lo sigue considerando, y Perú le habría otorgado el asilo político a aquel que Venezuela considera como un delincuente, razón por la cual hubo una especie de impasse diplomático entre ambos países. El opositor fue el primer candidato de la oposición que se enfrentó al presidente Hugo Chávez después de la debacle que sufrió la bancada antichavista tras el fallido golpe de Estado en Venezuela en 2002. Rosales también ha sido acusado por miembros del oficialismo venezolano de planear el asesinato de Chávez con paramilitares colombianos. Organizaciones de derechos humanos a nivel mundial, como Human Rights Watch, han calificado el caso de Rosales como un ejemplo de la persecución política y judicial que vive la oposición en Venezuela. Cabe destacar que en este caso ha habido una serie de situaciones en las que varios políticos venezolanos pueden o pudieron haber sido objeto de persecución política o realmente eran aquellos que se les, digamos, imputaba como culpables por delitos que el gobierno venezolano alegaba en su contra. Ahora pues, si realmente cometieron estos delitos, los juicios que se les llevaron a cabo a estos actuales presos políticos no tuvieron, en especial el de Leopoldo López, análisis probatorio, un juicio fehaciente de análisis probatorio en el cual la apelación no estuvo contemplada como una opción prorrogable y también de inmediata aplicación. Esto quiere decir que no hubo posibilidad de apelación, ya que no ha habido una apelación tanto para Antonio Ledesma, por ejemplo, como para Leopoldo López. En el caso de Rosales puede que no sea la excepción o no haya una excepción. Leopoldo López y otros dirigentes de oposición están encarcelados. Rosales llega a Venezuela a 2 meses de unas elecciones parlamentarias en las que la oposición aparece por delante en los sondeos de intención de voto. Las teorías de por qué Rosales decidió volver a Venezuela van desde que negoció un estilo de amnistía con el gobierno a que espera una victoria opositora en el Parlamento que en últimas horas lo deje en libertad plena, según añadió el corresponsal de la BBC Mundo. Estas teorías están sustentadas por varios escenarios posibles, y los escenarios posibles acerca del porqué de la llegada de Manuel Rosales son los siguientes. El primero
puede que haya sido o esté constituido por una intención de Rosales de darle mayor liderazgo a la mesa de la unidad a través de un partido que no ha tenido mucho protagonismo como si lo han tenido allí Primero Justicia y Voluntad Popular. Hablo de un nuevo tiempo, el partido de Leopoldo López, para darle mayor popularidad tanto al partido como un mayor liderazgo a la mesa de la unidad, y también para aumentar la intención de voto del Estado Zulia, de los votantes opositores del Estado Zulia, un estado en Venezuela que constituye una importante masa electoral porque mueve muchas masas y es un estado netamente de oposición, lo cual al aumentar la intención de voto puede aumentar el nivel de las encuestas o a favor, mejor dicho, de la oposición, lo cual daría muchas ventajas para obtener curules en los circuitos del Estado Zulia para el Parlamento venezolano, para la Asamblea Nacional venezolana. Otra posible teoría es, como lo alega la BBC Mundo a través de su corresponsal, que Rosales hipotéticamente habría recibido, o mejor dicho, habría decidido volver a Venezuela y negoció un estilo de amnistía con el gobierno, es decir, que él llegase a Venezuela y se entregara, y una vez que la oposición ganara las elecciones parlamentarias, Rosales sería liberado, una especie de amnistía que ya pasaría primero por cumplir con esa necesidad al parecer imperiosa que tiene el gobierno venezolano de arrestarlo, y también para que de hecho sirva como estrategia para el gobierno para no darle tanto liderazgo como el que sí adquiriría estando en libertad. Pero al otorgarle la amnistía, tendría o podría ser desterrado de Venezuela tras una victoria de la Asamblea Nacional por parte de la oposición venezolana, y es una amnistía que el gobierno correría con el riesgo de otorgar a sabiendas de que podría ser un nuevo mártir al mejor estilo de Leopoldo López, por ejemplo, en este caso Manuel Rosales. Lo que sí está claro es que, y de hecho ha habido, digamos, informaciones de fuentes que no voy a mencionar, acerca de que Manuel Rosales llegaría a Venezuela junto con otros exiliados políticos para que de esa forma, al llevar a cabo un proceso de entrega, puedan iniciar una estrategia de culpabilización al gobierno venezolano, es decir, de culpar al gobierno venezolano de disminuir su popularidad, de hacerlo ver como un estado que persigue políticamente a los disidentes para disminuir su popularidad y la intención de voto, y también la materia de opinión pública tanto a nivel nacional como a nivel internacional en lo político. Es decir, el arresto de Manuel Rosales representa una estrategia de culpabilización al gobierno para restarle popularidad frente a Venezuela. Ahora pues, también pudiera ser una estrategia para que una vez que ganara la oposición, hipotéticamente si eso llega a ser así, las elecciones parlamentarias, se darían las condiciones para que haya una ingobernabilidad tal hasta el punto de que el gobierno perdería el control del ordenamiento civil, y una vez que lo haga pudiera ser, digamos, objeto de un golpe de estado en el cual los exiliados políticos serían los protagonistas a nivel discursivo y, digamos, la masa electoral estaría en contra del gobierno al poseer la Asamblea Nacional poder de alguna u otra forma hacer que el gobierno pierda poder por medio de vías de inestabilidad política que puedan reducir la gobernabilidad. Me refiero a un golpe de estado suave, un golpe de estado continuado para posteriormente que pudiera ser originado en un golpe de estado como tal, dado por efectivos militares. Estas son las teorías, estas son las razones acerca de las cuales Rosales volvió o pudo haber vuelto a Venezuela. Ninguna de ellas está ciertamente confirmada, no es fehaciente, no está confirmada independientemente ni por mí ni por algún otro medio de comunicación, pero es información que es necesario entender para comprender qué representa el hecho de que un exiliado político con más de 6 años fuera del país llegue a 2 meses de unas elecciones tan importantes en Venezuela como lo son las elecciones parlamentarias. Manuel Rosales fue arrestado, se le imputan sobre él pesan 11 investigaciones, de las cuales ya se están llevando a cabo varias, y ahora seguiría el juicio en contra de Manuel Rosales, que se le estaba llevando a cabo en libertad tras haberse ido al exilio político, pero ahora se le continuaría el juicio. Estaremos informando acerca de lo que llegue a suceder con Manuel Rosales y lo que pueda, en una medida alta, tal vez intermedia, verse alterado el escenario político venezolano con la llegada de Manuel Rosales a Venezuela 2 meses de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.